Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, repleto de buenas noticias y momentos de alegría. Porque prepárense porque hoy vamos a desgranar una noticia que ha estado haciendo eco con fuerza en el vibrante mundo del espectáculo turco y que, les aseguro, ha generado una expectativa monumental. Como ya habrán podido percibir a través del título que atrajo su atención, nos adentraremos en un tema que muchos, pero muchísimos, esperaban escuchar. Demet Özdemir rompe el silencio sobre el tan sonado matrimonio de Can Yaman. Sí, han leído correctamente. Tras un larguísimo periodo de especulaciones incansables, de rumores que iban y venían como olas, de teorías que rozaban lo conspirativo, parece que al fin, tenemos una respuesta oficial, o al menos, una pista sumamente clara, sobre lo que piensa la querida y admirada actriz turca acerca de este tema tan candente. Así que si se consideran fervientes seguidores de Demet, si son admiradores de Can, o si, sencillamente, disfrutan de un buen chisme de farándula bien informado y con análisis profundo, les invito encarecidamente a que se queden conmigo hasta el final, porque, créanme, la cosa se pone realmente interesante. Y antes de que nos zambullamos de lleno en esta exclusiva que hemos preparado con tanto esmero, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les recuerdo con mucho cariño la importancia de *** suscribirse a nuestro canal *** y de *** activar la campanita de notificaciones ***. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras novedades, análisis y primicias. Sería un verdadero placer y un honor tenerlos a bordo. Bueno, dejando las formalidades a un lado por un momento, vayamos directamente al grano, que es lo que nos interesa. La relación que unió a Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin lugar a dudas, una de las parejas más icónicas, carismáticas y adoradas de toda la televisión turca. Sus personajes en la exitosísima serie Erkenci Kuş lograron conquistar el corazón de millones y millones de espectadores a lo largo y ancho del planeta. Su química en pantalla, esa chispa que desprendían al interactuar, traspasó la barrera de la ficción, alimentando los sueños de muchos de sus seguidores que anhelaban una relación real entre ellos. Y para sorpresa y deleite de muchos durante un tiempo, pareció que ese sueño se estaba materializando en la vida real. Los vimos compartir fotografías juntos, asistiendo a eventos públicos con una complicidad evidente, intercambiando gestos de cariño que, para incontables seguidores, confirmaban de manera inequívoca que lo suyo iba mucho más allá de una simple amistad o un romance efímero de telenovela. Sin embargo, como suele acontecer en el vertiginoso y a veces impredecible mundo del estrellato, las cosas no siempre tienen la duración que uno esperaría, y su relación, para la profunda decepción de muchos de sus fans más fieles, llegó a su fin. Desde aquel entonces, las vidas amorosas de ambos han estado sometidas a un escrutinio mediático constante y despiadado. Hemos sido testigos de cómo Can Yaman se ha visto involucrado en diversas relaciones sentimentales, algunas de ellas confirmadas oficialmente, otras permaneciendo en el terreno de los meros rumores, y cada vez que se le relacionaba con alguna nueva persona, la pregunta que inevitablemente surgía en las mentes de los seguidores era la misma: ¿qué pensará Demet de esto? ¿Se habrá enterado? ¿Le afectará de alguna manera? Y por supuesto, Can Yaman, como bien sabemos, es un personaje que genera un revuelo mediático impresionante y su vida personal, especialmente sus romances, siempre acaparan los titulares y las portadas de las revistas, convirtiéndose en noticia de primera plana. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, al quid de la cuestión que nos ha traído hasta aquí hoy. En las últimas semanas, se ha generado un auténtico tsunami mediático en torno a un posible matrimonio de Can Yaman. Se ha especulado muchísimo, se han filtrado supuestas informaciones que parecían confirmar los rumores, y la prensa turca, en particular, ha estado que arde, en una frenética carrera por intentar confirmar o, en su defecto, desmentir categóricamente estas informaciones. Y justo en el momento en que el tema alcanzaba su punto álgido, cuando todos estábamos expectantes, esperando una declaración del propio Can Yaman o de su círculo más cercano, aparece Demet Özdemir para ofrecer su propia versión de los hechos, o al menos, para dar una pincelada de su opinión sobre este asunto tan delicado. La sorpresa, les aseguro, ha sido mayúscula y generalizada. Nadie o muy pocos esperaban que fuera ella, precisamente Demet, quien rompiera este silencio, y menos aún, sobre un tema tan directo y personal como el posible matrimonio de su expareja. Los periodistas que, como saben, siempre están al acecho con sus cámaras y micrófonos listos para captar cualquier declaración, lograron interceptar a Demet en uno de sus recientes eventos públicos.
Y como era de esperar, no desperdiciaron la oportunidad de interrogarla directamente sobre las persistentes especulaciones de la boda de Can Yaman. Y aquí es precisamente donde la historia se vuelve fascinante. Según los minuciosos reportajes que hemos recopilado de diversas fuentes fiables y los vídeos que circulan activamente en las redes sociales, Demet Özdemir respondió a las insistentes preguntas de los reporteros con una admirable mezcla de elegancia, prudencia y una pizca de cautela. Al ser cuestionada directamente sobre los intensos rumores de matrimonio de Can, ella, exhibiendo una sonrisa que sinceramente podría interpretarse de múltiples maneras, respondió algo en la línea de: no estoy al tanto de esas noticias. Mis pensamientos están en mis proyectos actuales. Una respuesta que a simple vista y en una lectura superficial, podría parecer meramente evasiva, pero que si la analizamos con detenimiento y con la perspectiva que merece, revela muchísimo más de lo que aparenta. En primer lugar, el hecho de que ella afirme rotundamente no estoy al tanto de esas noticias, puede tener, y probablemente tiene, varias interpretaciones. Una posibilidad, aunque ciertamente poco probable dada la magnitud y la difusión de los rumores, es que realmente no se haya enterado de nada, lo cual, repito, es un escenario bastante improbable en el mundo actual de la información instantánea. Sin embargo, una interpretación mucho más plausible y, diría yo, más estratégica, es que esta sea una forma educada y diplomática de expresar su deseo de no involucrarse en asuntos que, de manera categórica, ya no le conciernen. Es en esencia una manera muy astuta de poner una distancia clara y marcada entre su vida actual y la de su expareja. En el complejo y a menudo implacable mundo de la fama, donde cada palabra pronunciada es analizada con una lupa microscópica, mantener una discreción absoluta sobre las vidas privadas de otras personas, y especialmente sobre las de exparejas, se convierte en una estrategia de supervivencia fundamental, una táctica eficaz para evitar polémicas innecesarias y, sobre todo, para salvaguardar la propia paz mental y emocional. Además de esta primera parte de su respuesta, su siguiente comentario, mis pensamientos están en mis proyectos actuales, es una declaración de intenciones sumamente poderosa y reveladora. Demet Özdemir es una actriz que se encuentra en una fase de ascenso meteórico en su carrera, con proyectos sumamente ambiciosos entre manos y un futuro que se vislumbra prometedor tanto en su Turquía natal como en el panorama internacional. Su energía y su enfoque están puestos firmemente en su trabajo, en su crecimiento profesional continuo y en la construcción sólida de su propio camino. Al enfatizar de manera tan clara sus proyectos actuales, está reafirmando de forma contundente su independencia, su autosuficiencia y su compromiso inquebrantable con su carrera. Con estas palabras está dejando meridianamente claro que su atención está plenamente volcada en su presente y en la construcción de su futuro, y no en el pasado, ni mucho menos en las vidas personales de otros. Pero la cosa no se detiene ahí, ni mucho menos. La forma en que ella articuló su respuesta, y especialmente esa sonrisa, que según describen algunos testigos presenciales, acompañó sus palabras, es un elemento clave para entender la profundidad de su declaración. Una sonrisa en el contexto adecuado puede ser un reflejo de sinceridad, un signo de nerviosismo, una muestra de diplomacia o incluso, y esto es lo más intrigante, una chispa de ironía. Y en este escenario específico, esa sonrisa podría interpretarse perfectamente como una señal inequívoca de madurez. Demet ya no es la joven actriz que compartía pantalla y, quién sabe, quizás vida, con Can Yaman. Ha transcurrido un tiempo considerable, ambos han seguido adelante con sus respectivas vidas, han acumulado nuevas experiencias y, lo más importante, han crecido de manera individual. Su respuesta sugiere de forma implícita pero contundente que ha superado cualquier posible resentimiento o incomodidad que pudiera haber existido en el pasado, y que ahora es capaz de hablar, incluso de forma tangencial y sin entrar en detalles escabrosos, sobre su expareja con una serenidad admirable. Es fundamental recordar y tener presente el contexto específico en el que se produjo esta significativa declaración. Can Yaman ha sido noticia de manera recurrente en los últimos tiempos, principalmente por su relación sentimental con la popular influencer y empresaria italiana Diletta Leotta. Los rumores sobre un posible matrimonio entre ambos han sido increíblemente intensos y persistentes, y la prensa de ambos países, Italia y Turquía, ha estado trabajando sin descanso en esta línea informativa. Por lo tanto, la pregunta dirigida a Demet era, en cierto modo, casi inevita. BLE para los reporteros. Su respuesta, lejos de ser un ataque directo, una crítica velada o una imprudencia, parece ser, en su lugar, un acto de clase, de profesionalismo impecable y de un gran manejo de los medios.
Por supuesto, como suele suceder en estos casos, algunos de sus fans han interpretado su respuesta de maneras muy diversas. Algunos la ven como una confirmación rotunda de que la relación actual de Kang ya no le importa en absoluto, y que ella se encuentra feliz y completamente enfocada en su propia vida y sus proyectos. Otros, quizás más románticos o con un toque de nostalgia por la icónica pareja que formaron, probablemente esperaban una palabra de aliento, un simple deseo de felicidad para él o incluso una pequeña muestra de melancolía. Sin embargo, la realidad, a menudo cruda pero necesaria, es que en el complejo universo del espectáculo, las relaciones sentimentales a menudo tienen un ciclo de vida determinado, y lo más saludable, tanto para las personas involucradas como para el público que las sigue, es, sin duda alguna, seguir adelante. Lo que sí queda meridianamente claro y fuera de toda duda es que Demet Özdemir maneja estas situaciones tan delicadas y potencialmente polémicas con una madurez verdaderamente admirable. No se deja arrastrar fácilmente por el morbo inherente de la prensa ni por las expectativas, a veces desmedidas, del público. Mantiene su dignidad intacta, su postura firme y, lo más importante, enfoca la conversación hacia aquello que realmente le importa, su carrera artística y su propio bienestar personal. Esta actitud, esta forma de ser y de actuar, es, sin lugar a dudas, uno de los motivos fundamentales por los que Demet Özdemir continúa siendo una figura tan querida, respetada y admirada en el mundo del entretenimiento. Además de todo lo expuesto, su negativa a confirmar o desmentir de manera explícita y directa el hipotético matrimonio de Can Yaman también podría ser interpretada como un gesto de profundo respeto hacia su propia privacidad y, de manera recíproca, hacia la privacidad de su expareja. Aunque Can Yaman sea una figura pública de primer nivel, sus decisiones personales, como la de casarse o no casarse, son intrínsecamente suyas. Y Demet, al optar por no entrar en detalles, al mantener una cierta distancia diplomática, está demostrando un respeto implícito por ese espacio privado que, a pesar de la fama, todos merecemos. Hemos sido testigos a lo largo de los años de cómo numerosas exparejas del mundo del cine y la televisión han logrado mantener una relación cordial, o al menos, una relación de respeto mutuo, después de sus separaciones sentimentales. En el caso particular de Demet y Can, aunque su relación romántica llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo parecen haber perdurado en el tiempo, al menos en la forma en que Demet se expresa públicamente sobre él en la actualidad. No se perciben rencores evidentes, no hay declaraciones hirientes o descalificadoras, solo la actitud de una profesional que sabe gestionar su imagen pública y sus declaraciones con una inteligencia excepcional. Piensen por un momento en la cantidad de veces que hemos visto a celebridades caer en trampas mediáticas, ofrecer declaraciones desafortunadas sobre sus exparejas, y terminar generando más polémica y controversia de la que inicialmente deseaban. Demet Özdemir, en contraste, demuestra una gran inteligencia emocional y una notable habilidad para la gestión mediática. Su respuesta, que hemos analizado en detalle, es sencilla, directa, zanja el tema sin la necesidad de crear un escándalo innecesario, y al mismo tiempo, reafirma de manera contundente su posición como una artista en constante evolución y con una visión clara de su futuro. Así que, ¿qué podemos concluir de todo este análisis detallado? Que Demet Özdemir, al romper su silencio sobre el supuesto matrimonio de Can Yaman, ha tomado la sabia decisión de optar por la discreción, la madurez y un enfoque absoluto en su propia carrera. Su respuesta, lejos de ser una declaración explosiva o sensacionalista, es un reflejo fiel de su profesionalismo inquebrantable y de su firme deseo de mantener su vida privada resguardada del torbellino mediático. Ella no está interesada en el drama barato, sino en el éxito sólido y sostenible. Y sinceramente creo firmemente que esa es la manera más inteligente y saludable de abordar estas situaciones tan complejas. Ambos, Demet y Can, vivieron una etapa muy importante y significativa en sus vidas, una etapa que, sin duda, marcó a muchísimos espectadores y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Pero la vida, como bien sabemos, es un continuo fluir, las relaciones cambian y evolucionan, y lo verdaderamente importante es que cada uno continúe su propio camino con felicidad, plenitud y, por supuesto, con mucho éxito. Y por lo que hemos podido observar, Demet Özdemir parece estar haciendo precisamente eso, y de maravilla. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia y sobre todo sobre la respuesta de Demet. ¿Creen que su respuesta fue genuinamente sincera o más bien una maniobra evasiva? ¿Les sorprendió que ella se pronunciara sobre un tema tan personal de su expareja? ¿Les gustaría, en un futuro, que ambos volvieran a trabajar juntos en algún proyecto, manteniendo una relación estrictamente profesional, pero igualmente enriquecedora?
Por favor, les invito encarecidamente a que dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir constructivamente con ustedes. Y si han encontrado este vídeo interesante, si les ha mantenido enganchados, si les ha aportado información valiosa hasta el final, no olviden, por favor, darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, que también sigan de cerca la vida de estas estrellas del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis en profundidad y sorpresas del fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido tan apasionante. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis interesantes y más sorpresas que seguro les encantarán. Hasta la próxima, queridos seguidores.